Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Román Castañeda, profesor de la Universidad del Tolima, miembro también del Comité de Ganaderos, representando a la universidad, amante y apasionado por la ganadería, también amigos de algunos de ustedes también que ya hemos podido trabajar y tenido la oportunidad en algún momento de la vida de compartir, de hablar de ganadería, de echar números y hasta de tomarse una cerveza también. Entonces, pues para mí es un placer poder estar acá, hablando de un tema que no es propiamente el tema mío es la nutrición, y hoy vengo a hablar de administración. Nosotros hicimos un proyecto en el año 2020 financiado con recursos de la gobernación, donde ubicamos a 20 ganaderos de carne, de cría principalmente, en 20 municipios, y hicimos un trabajo con ellos para tratar de establecer como una línea base y como una fotografía de lo que era la ganadería acá en el Tolima. Les voy a hacer unas preguntas y me gustaría que fuéramos lo más sinceros posibles. ¿Ustedes saben cuántos kilogramos por hectárea producen en su finca al año? Por ejemplo, a corte de diciembre del 2021, ¿ustedes saben cuántos kilos produjeron en su finca por hectárea? ¿Ustedes saben la fertilidad en su finca actualmente? ¿El dato de fertilidad lo tienen? ¿El dato de natalidad lo tienen? ¿Cuánto, por ejemplo? Yo tengo un porcentaje de natalidad del 65 al 70%. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? ¿Me recuerda? Carlos Rivera. Listo. Bien. ¿Alguien más tiene algún dato? El promedio en Colombia de natalidad es del 55, ¿no? Entonces aquí el colega ya tiene 65, vamos por buen camino. Ganancia de peso diaria. ¿Alguien tiene ese dato? Ese dato es fácil. Yo estoy manejando entre promedio de 250 y en algunos animales máximo he llegado a 500. Gramos día. ¿Y gramos por hectárea? No. Bueno, la tasa de destete, ¿alguien conoce ese dato, la tasa de destete? Entonces, esa es la realidad de la ganadería en Colombia. O sea, la realidad es que nosotros no conocemos el negocio. Ahorita estaba hablando por ahí con una colega que está entrando en el negocio también, y nosotros no conocemos lo que hacemos. Muchas veces empezamos un negocio equivocadamente. Entonces comenzamos por la genética. Vamos a una feria y nos enamoramos de un animal bonito y lo compramos y pensamos que eso es ser ganadero. Entonces, pues eso la verdad para uno como técnico sí es muchas veces frustrante, porque uno sabe que la ganadería debe concebirse como un proyecto y como un negocio. Si el negocio es bueno para ustedes, pues será bueno para todos y será bueno para toda la comunidad, para Colombia, para toda la sociedad. Bueno, ya no voy a hablar más de introducción. Entonces voy a hablar del contexto actual de la ganadería, índices o técnicos clave. Como el tiempo es tan reducido, solamente voy a colocar como los indicadores más clave y los resultados, que es lo principal que venimos a hoy. Bueno, como ustedes saben, pues los principales productores están la India, Brasil, después de Estados Unidos, China, la Unión Europea, Argentina. Nosotros estamos aproximadamente en el puesto 12, como el rebaño mundial, con 29.500.000 cabezas. Ese es el dato actual del 2021. Hace como 3 años, cuando comenzaron las exportaciones, nos decían que el rebaño se iba a ir para atrás, que las hembras, que íbamos a comenzar a sacrificar hembras. ¿Es cierto? Ustedes escucharon eso. Y eso no se ha dado. No se ha dado. Le metieron el miedo a la gente, pero la gente aprendió y eso no se está dando. O sea, las hembras han venido aumentando y eso da reflejo de que el rebaño también. Probablemente terminemos este año con 30 millones de cabezas. En cuanto a producción, pues los líderes, Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, China. China va
con una perspectiva muy grande de crecimiento. Y Colombia, este es el dato del 2019, 935.000 toneladas. Ahorita les voy a mostrar el dato del 2021. Bueno, en cuanto a inventario, entonces decíamos que hay 29.500.000 animales distribuidos en 623.000 predios. Hace 10 años nos decían que los predios ganaderos se iban a acabar. No sé si ustedes escucharon eso, que todos estaban en riesgo, que la ganadería, los pequeños ganaderos iban a desaparecer, y ese fenómeno no se ha dado en Colombia. Eso pasó en Chile con el TLC, pasó en México, pero en Colombia ese fenómeno todavía no se ha dado. No quiere decir que los pequeños ganaderos no estén en riesgo, claro que están en riesgo, pues están sobreviviendo, ¿no? Para el Tolima se registra un aumento, 805.000 cabezas. Estos datos los busqué anoche. Habían 735.000 cabezas en el 2019, entonces también hemos crecido en el Tolima. Se registra un crecimiento en el caso del Tolima del 38% del inventario desde el 2015, o sea, hemos crecido desde el 2015 un 38%, un dato interesante también. Bueno, en relación con la producción, pues lógicamente aquí está Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, y Colombia está acá, con las 735.000 cabezas, millones de toneladas. Bueno, en cuanto a predios en el Tolima, pasamos de 19.400 en el 2010 a 23.700, o sea, los ganaderos en el Tolima tampoco se están acabando, es una realidad, ¿cierto? Entonces uno escucha a veces que se está acabando la ganadería, que la gente ya no está criando ganado, pero pues los números muestran otra cosa. Si bien hay cosas del ICA, de Fedegan, hay indicadores que de pronto no son tan certeros, yo creo que sí, o sea, no podemos desmentir esos números. Y es lo que tenemos pues oficialmente. Un dato súper interesante es el precio internacional de la carne. ¿Ustedes sabían que Colombia tiene el precio internacional de la carne más barato? El más barato. Es el más barato, vea. Aquí tenemos, creo que es Australia, este es Estados Unidos, aquí viene Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda y Colombia. Es el precio internacional más barato, ¿cierto? O sea, si la gente se está quejando de carne cara, tenemos la carne más barata. El mercado internacional, la carne es súper costosa. Por ejemplo, comer carne en Europa usted puede ir a Barcelona, a los sitios donde están las mejores boutiques, allá hay boutiques de carne. En Estados Unidos comer carne también es costoso. En todo lado, en Brasil, Germán, el colega que está acompañándonos, que vive en Brasil, que antes se hacían los churrascos con carne, ahora toca hacerlos con pollo. Entonces, y países que tenían un consumo per cápita grandísimo, pues eso ha cambiado mucho. Entonces, la perspectiva que va a seguir para arriba, porque la demanda está alta y la producción, o sea, las producciones también han estado estancadas. O sea, Estados Unidos no ha crecido, Brasil ha crecido, pero pues a una tasa del 3%, la demanda aumenta a una tasa del 7-8%. Entonces, desde el punto de vista de mercado, la oportunidad está grandísima. Desde la parte educativa, no sé si de pronto también la parte comercial, anoche leía un artículo donde dice que el 25% de todos los animales que salen para sacrificio o de carne para el exterior, ese 25% lo tomaba Rusia. Obviamente, con esta conversación que hay actualmente, ese 25% que se escucha, ¿lo van a distribuir en otros países en exportación o no se va a dejar exportar? Mercado es lo que hay, o sea, falta producto. Nosotros no exportamos nada. La gente piensa que nosotros exportamos, ahorita les voy a mostrar, nosotros no exportamos nada.
sea, lo que producimos escasamente nos alcanza para lo que comemos acá. O sea, nosotros exportamos, no llegamos ni al 2%. Entonces, y es más, estamos importando carne de res. Bueno, este es el sacrificio. Este no me lo va. Bueno, aquí un dato interesante es el precio del ganado gordo en pie. En el 2019 estaba en 4.200. En el 2020 cerró en 4.900, una alza del 16%. En el 2021, 7.100, una alza del 44%. Y no sabemos cuánto va a cerrar en el 2022, ¿no? Probablemente esté cercano a los 8.000 pesos, probablemente. Pues no sabemos, pero es como la tendencia, sí señor. Y el costo de producción, esos son datos de Fedegan. En el año 2019 estaba en 2.600. ¿Se acuerda, doctor, cuando vino la FURI que presentó unos datos de costo de producción? En el Tolima, 3.156, ¿cierto? Y esos datos son del proyecto que nosotros hicimos, el costo de producción 5.400. Estos son datos del 2020. Este dato nosotros lo pudimos sacar en las 20 ganaderías del Tolima. Esta es la participación de las exportaciones de animales en pie en el inventario ovino, lo que yo les decía ahorita, vean. Del inventario se está exportando el 1, 0,6, aquí de 2006, aquí veníamos, este pico acá fue exportaciones principalmente a Venezuela, pero vea la participación de la exportación, es 0,25, 0,90, 0,84 de animales en pie, o sea, lo que nosotros exportamos con relación al inventario es muy poquito. Y las importaciones, vean cómo han venido creciendo. Vean cómo han venido creciendo desde el año 2010, llegando a, esto está en miles de dólares, o sea, 50 millones de dólares. Si le sumamos aquí, serían 50 millones de dólares en importaciones de carne, que al precio que está el dólar yo creo que es una buena cantidad de carne, ¿no? Entonces sí estamos importando bastante. La tendencia de la importación a crecer es más alta que la tendencia de la exportación. ¿Por qué? Porque no tenemos que exportar. O sea, si el mercado está, pero no tenemos. Bueno, hablando un poquito ya de los índices o técnicos, básicamente, ¿qué son? Son la visión de la empresa a través de los números. Entonces, tenemos que poner fin a las informaciones como cuántas crías nacieron bastantes crías, pero no tenemos un número exacto. La reproducción está buena, pues la reproducción está buena. En esta finca muere poquito, no tenemos el dato de la mortalidad. Entonces, si nosotros no tenemos los datos concretos y en el papel, pues no hacemos nada. Y si aparte de eso, teniendo los datos, no tomamos decisiones, tampoco estamos haciendo nada. Entonces, pues la ganadería es un negocio, sobre todo la ganadería de carne. La ganadería de leche ya es un poquito más evolucionada, hemos mejorado mucho en ganadería de leche. O sea, los ganaderos lecheros ya saben cuánto les cuesta un litro de leche. Doña Argelia, ¿usted sabe cuánto le cuesta un litro de leche? ¿Producirlo? ¿Más o menos? ¿Tiene una idea? Más de 1.000 pesos. ¿Ya cómo la está vendiendo? O sea, usted tiene una TIR del 20%. Bueno, entonces, traigo dos indicadores aquí claves. Uno es índice de fecundidad o natalidad, ¿cierto? El número de terneros nacidos
sobre las hembras que están cubiertas, y la ganancia de peso por hectárea año. El tema de la ganancia de peso por hectárea año es un indicador que la gente no lo maneja mucho, pero es al que deberíamos llegar, sobre todo los que levantan, ceban. ¿Por qué? Porque siempre se tiene en cuenta es la ganancia individual o la ganancia del lote. Y nosotros no tenemos en cuenta lo que produce la finca. Al final, si usted tiene una finca de 100 hectáreas o tiene una finca de 1000 hectáreas, si usted la multiplica por el valor de la tierra, su unidad productiva tiene que ser la hectárea. Porque yo puedo tener una finca de 5 hectáreas con una vaca y buen pasto, yo podría tener una ganancia individual muy buena, ¿no? O podría tener la misma finca de 5 hectáreas con 15 animales, una carga diferente, y una ganancia pues muy superior. Entonces, ese dato pues hay que trabajarle mucho. Eso es como para otra charla, doctor, solamente para hablar de ese tema. Aquí traigo algo gráfico que es el efecto de la eficiencia reproductiva en la estructura del rebaño. Si usted tiene una natalidad del 85%, usted necesita 117 vacas para producir 100 crías al año, ¿cierto? Si tiene 75, 133, si tiene 60, 166, si tiene 40, 240, 250, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que usted necesita una finca el doble de grande. Una finca que requiere más mano de obra, que requiere más cercas, que requiere más trabajo, que requiere más sanidad, etc. Entonces, en el negocio de la cría, la reproducción es el principal objetivo. Los ganaderos, sobre todo los ganaderos pequeños y medianos, no acostumbran mucho a hacer la selección de sus vacas. A veces piensan que pagar un veterinario para que palpe cada 3 meses es un gasto oneroso. A veces piensan que la inseminación artificial a término indefinido, eso es una tecnología que es muy costosa. Y yo siempre les digo así, o sea, el ganadero hoy en día que no utilice la inseminación artificial es porque es muy pendejo, porque es una tecnología barata, eficiente y rentable. El de cría que no haga inseminación artificial, nosotros, y lo digo desde los números, desde haberle echado muchos números al costo, al resultado. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuánto vale tener un toro en la finca? ¿Cuánto vale la comida de un toro en la finca todos los días? O mensual, ¿cierto? ¿Cuántas crías nosotros recibimos de un toro? Porque el trabajo del toro es ir allá a preñar las vacas. Ahorita les voy a mostrar unos datos del proyecto con relación a los toros. Sí. Quiero hacer un comentario. Yo utilizo monta natural. Sí. No utilizo reproducción asistida porque en el papel la inseminación artificial convencional, la técnica puede ser muy atractiva, muy provechosa, muy rentable, pero por mi experiencia propia en la práctica me doy cuenta que es una limitante para uno muy grande. ¿Por qué? Porque uno depende de factores externos para poder hacer esta clase de reproducción. Las pajitas, el término, el nitrógeno líquido, Las hormonas. Entonces uno muchas veces, el inseminador, uno siendo el ganadero, es supeditado a lo que el inseminador le diga. Uno es el ganadero. Sí, claro. Uno es el que paga. Y entonces muchas veces ellos no tengo tiempo, se me va el carro, o me emborraché, y entonces se pierde ese trabajo. Claro. Entonces yo por eso tengo una monta natural. En el caso mío, prefiero tener un buen toque probado, garantizado,
y él está detectando, por ejemplo, con una buena nutrición, porque mientras Claro, no claro. tenga animales vacas bien nutridas, no hay programa reproductivo que valga. Lo básico es que coman bueno. Sí. Entonces, esa es la razón por la cual, en el caso mío, yo discrepo de la reproducción asistida, sobre todo para el pequeño ganadero. Sí, claro. No, sí, de pronto sonó fea la palabra, pero, o sea, es como mi forma de expresarme. Pero sí, no, lógico que no es lo mismo yo tener 200 vientres a yo tener 40, 50, 60 vientres. No es lo mismo mi finca quedar en una vereda 6 horas a mi finca quedar aquí en Ibagué. O sea, los contextos van a ser diferentes. Pero no, sí, o sea, en eso yo estoy de acuerdo. No es que quiera decir que el que no hace inseminación artificial, o sea, o es inseminación artificial o no es, no. O sea, pero sí hay que echarle los números. Y por ejemplo, en el papel suyo, en su caso, la monta natural es la mejor opción, claro. Habrá fincas donde la mejor opción es la inseminación artificial a término fijo. Perdón, yo creo que uno no dice que es doctor, porque cuando uno es pequeño, por ejemplo, lo de 210, mucho menos, como 20, 25 hembras, trabajan en el doctor, porque el problema de los inseminadores es más, lo que dice, uno llega y paga el inseminador, y el perro tiene la raíz que está pendiente, el inseminador que lo contrata, como dice, se enfermó, se emborrachó, y ya ustedes entiendo el problema, no se quiere dar una pajilla, una inseminación, tiene una hora muy limitada. El toro anda con las manos, con el recorralado, el calor, y sabe que hay monta, y si le une todos los requisitos de sanidad, de alimentación, como le dice el doctor, es el mejor inseminador de la monta. Así es. Yo que quiero dejarles el mensaje, que ustedes saquen los números. O sea, que ustedes se sienten con los colegas, con los amigos ganaderos, ustedes mismos, y le echen los números. Porque sí, todas las fincas son mundos diferentes, eso sí, yo estoy de acuerdo. Y no puedo venir a decirles, no, es que es así, así, no, porque no. O sea, eso yo soy consciente. De pronto yo me expreso así para hacerlos caer en cuenta, pero es la realidad. Bueno, la edad al primer parto, número de vientres 100, tasa de destete del 80%, o sea, el 80% de las vacas destetan el ternero, porcentaje de descarte del 25%, novillas necesarias en levante para yo mantener mi inventario. O sea, yo quiero mantener mi inventario, yo tendría que tener, si tengo edad al primer parto, 75, con 3 años 50 y con 2 años 25. Y aquí unos índices de referencia. Entonces, fertilidad en novillas el 85%. Estos son metas alcanzables, o sea, no son metas que son... O sea, esto se puede conseguir. Hay fincas que lo hacen. Fertilidad primípara 78, fertilidad multípara 83, pérdida preparto, mortalidad en terneros, tasa de destete, mortalidad en animales jóvenes, mortalidad en animales adultos, producción de peso vivo por hectárea año, 350. Si usted saca el dato, divide los 350, los 365 días del año, le da más o menos 900 gramos por hectárea día, 900 gramos por hectárea día. Sería una meta que es alcanzable, ¿no? Y tiene que ver más con el rendimiento en canal. Entonces, estamos haciendo cuenta de un rendimiento en canal de 52%. El rendimiento en canal es algo que ha venido mejorando en los últimos años. ¿Por qué? Porque en los últimos años también ha venido mejorando el peso al sacrificio y también ha venido mejorando la genética. Hace 10 años todavía la moda del blanco estaba, o sea, nosotros, todo lo que fuera blanco se compraba, lo vendían bien, ¿cierto? Hoy en día ya el cruzado, ya la gente no lo discrimina tanto, el ganado cruzado, el que tiene los negritos, los rojitos, ya no lo discriminan tanto como hace 10 años. El mensaje pues es hacer cuentas. Entonces, en ganadería, 1 más 1 a veces da 3, o 1 más 1 a veces da menos 1.
Entonces, pues, hacer cuentas. Siempre tenemos como las dos caras de la moneda, que es la cara de la frustración, ¿cierto? Pues, ¿quién no está frustrado porque no vayamos al Mundial? Pero yo creo que esa frustración pasa en 2 o 3 días, a uno no lo olvida. Pero si usted está en la finca todos los días trabajando por 10 años y usted cada vez con menos plata en el bolsillo, yo creo que es peor que no ir al Mundial, ¿cierto? Entonces, para uno quitarse esa frustración, hay varias formas. Y la mejor forma, que es la motivación, que es recibir la platica. Porque ahí nosotros estamos viviendo eso. Entonces, si usted recibe la plata, si usted vende bien, si usted le mete poco a la finca y le saca mucho, usted está contento. Pero cuando usted solamente le mete al negocio, pues usted ya no está tan contento. Hay otros intangibles, ¿no? Que es, por ejemplo, en la pandemia, no todo el mundo tiene la posibilidad que tienen ustedes de irse para la finca en la pandemia. O sea, eso es un intangible, eso vale mucho. A nosotros, estábamos hablando aquí con el colega, a nosotros en la pandemia nos fue muy bien. Para nosotros la pandemia fue una bendición. ¿Por qué? Porque los ganaderos se fueron para las fincas y viviendo en la finca se dieron cuenta de los problemas y comenzaron a llamar a los veterinarios: venga, ayúdeme, deme una asesoría en nutrición, venga, deme una asesoría en reproducción, organicemos la finca. Entonces, a nosotros, los del gremio, pues nos fue bien en la pandemia porque los dueños de las fincas comenzaron a invertir y comenzaron a hacer las cosas mejor. Entonces, pues al final lo que queremos es pues, tener esa satisfacción, ¿no? ¿Qué problemáticas tenemos? Pues el cambio climático, pasturas degradadas, altos costos, baja capacitación, implementación, tecnología, mala administración. El tema del cambio climático, por ejemplo, ahorita hablaba con la doctora Argelia, 2 meses lloviendo. Eso también es malo para la ganadería. O sea, una sequía es malo, pero el exceso de lluvia también es malo. Entonces nosotros que trabajamos con suplementación, no podemos suplementar la sal, no podemos suplementar un concentrado, las ganancias de peso también se bajan, la producción de leche también se baja por exceso de lluvia. Entonces, pues tenemos esa problemática, ¿no? Bueno, las buenas noticias es que estamos en un buen momento. Cuando yo comencé a dictar clases en la Universidad del Tolima, yo le hablaba a mis estudiantes que la ganadería estaba en un mal momento. En ese momento pues, el precio estaba a 3.200. A 3.200. Nosotros hacíamos las cuentas. Con Germán trabajamos en Brasil con confinamiento de bovinos y esas cuentas en Colombia nunca dieron. A partir del año pasado esas cuentas comienzan como a dar algo, pero todavía estamos lejos, ¿cierto? Si la carne sube unos 2.000 pesitos, el confinamiento se vuelve viable en Colombia y ahí va a haber harto trabajo, pero todavía falta. Entonces, estamos pasando por un buen momento y lo que se viene, pues puede ser mejor, desde que nosotros nos preparemos, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Lo primero es hacer un diagnóstico individual de cada finca. Lo que hablaba aquí el colega también. En mi finca la monta natural sirve, claro. ¿Cómo determinó que él sirve? Con datos. Yo llevo, se sentó en el papel, vio los resultados, etc. Y sirve. En mi finca la nutrición es así. En mi finca la mano de obra, un problema grandísimo en la ganadería. Tengo el mayordomo, ¿cierto? Hay un problema también, es que en las fincas donde no viven los ganaderos, los mayordomos, hay unos mayordomos que tienen mucho poder. Y a las charlas, yo siempre, cuando estaba el doctor Perdomo, yo le decía, ¿por qué no hacemos unas charlas donde que no vengan los ganaderos? O sea, siempre son los mismos. Que vengan los mayordomos, que venga la gente que trabaja en las fincas, que ellos son los que necesitan la capacitación. Porque ustedes a veces vienen acá
y no transmiten al trabajador. Entonces, eso es un problema. El trabajador, el mayordomo, la persona que colabora en las fincas son los que tienen que estar ahí aprendiendo, porque sin ellos no hacemos nada. O sea, usted puede tomar la decisión, sacó los números, tal, y si esa persona en el campo no le copia, va a ser imposible, va a ser imposible. Entonces, ese tema hay que trabajarle mucho. Entonces, el diagnóstico, ¿qué le permite? El diagnóstico le permite a usted decir, mi finca es para lechería, por esto, esto, esto y esto. Mi finca es para cría, mi finca es para genética, mi finca es para levante y ceba. ¿Cierto? Entonces, tomar una decisión antes de comenzar un negocio es súper importante. Entonces, hacer un diagnóstico del mercado, de la zona, bueno, algo integral. Después, usted traza el objetivo. Entonces, ¿qué metas quiero tener? Bueno, ya sé que de acuerdo al diagnóstico, el tema mío es cría, y qué es lo que he hecho en los últimos años. Entonces, ¿cuál va a ser mi meta? Allá el doctor tiene 65% de natalidad en el 2021. Tiene el dato. Eso ya es un paso grandísimo. Mi meta en el 2022 va a ser subirlo a 70. ¿Qué acciones voy a hacer para cumplir esa meta? Entonces tengo que tener un plan de trabajo para cumplir esa meta que yo me tracé. Yo ejecuto el plan de trabajo, lo controlo, ¿cierto? Todo esto con números, y tomo las acciones correctivas que haya que hacer. ¿Qué frentes de trabajo? Pues administración, después nutrición, reproducción, sanidad, todo. Pero el mensaje es que la administración es todo. Nosotros somos deficientes como médicos, veterinarios o tecnistas en el área administrativa. O sea, nosotros nos formamos en la Universidad del Tolima, pero nuestro fuerte no es la administración. De pronto nuestro fuerte es más la reproducción, la nutrición, la sanidad, pero pues en la parte administrativa sí nos falta mucho. Bueno, ahora sí, lo que es el proyecto Más Carne. Este fue un proyecto, pues como les contaba, que se realizó aquí en el Tolima, en 20 ganaderías. Tuvimos desde una finca que tenía 10 vacas en Natagaima hasta Pajonales, Pajonales que tenía 3.000 vientres, o tiene 3.000 vientres, alrededor de eso. Fue una de las fincas que participó del proyecto. Queríamos saber qué pasaba con las grandes, con las medianas y con las pequeñas, distribuidas en diferentes zonas, y desde el perfil de Pajonales, que era como la finca referencia, que es una finca de un banquero que la miden por resultados y que tiene toda su estructura de costos montada, hasta una finca de una señora en Natagaima que tenía sus 10 vaquitas. Bueno, entonces esta era la distribución de las fincas en el departamento. Teníamos unos técnicos que iban cada mes a las fincas. Don Hildebrando participó, él fue uno de los beneficiarios del proyecto. Él tenía que pasarle mensualmente cuánto gastaba en la finca, cuánto compraba de sal, cuánto gastaba en mano de obra, le pedían hasta las facturas. Entonces imaginen nuestros técnicos detrás de ustedes pidiéndole facturas, pidiéndoles costos. Esa tarea no fue fácil. Algunos productores pues no les gustaba que les preguntaran, pero pues se intentó hacer con la mayoría el trabajo lo más juicioso posible para poder sacar datos reales. Bueno, este dato es la producción de kilogramo. Este dato no es tan importante, quiero que vean este. Nosotros clasificamos las fincas kilogramo por hectárea mes, ¿cierto? Entonces el promedio fue 10.6 kilogramos. Una empresa poco eficiente, habían fincas donde 2.29 kilos por mes. Tenían sus particularidades, ¿no? Y empresas eficientes ganaban 40 kilos por mes. Con relación a la ganancia diaria de peso y la carga animal, entonces el promedio fue 293 para el Tolima, muy cercano al dato de Fedegan, ¿no? Muy cercano. Una carga animal de 0.83, mejor que
que la carga nacional. Había la empresa poco eficiente, 84 gramos, una carga de 0,4, y empresa eficiente, 486 gramos, 2,2 de unidades de gran ganado de carga. De todas maneras, esas cifras se digamos, en porcentaje de las 200 fincas. 20 fincas. 20 fincas, perdón. Sí. De la finca, por ejemplo, en el promedio de 0,83 había tal porcentaje de la cantidad de fincas o. Se sacó un promedio, o sea, se agruparon en las menos eficientes y las más eficientes. Es una metodología que se acuerda que vino un brasilero y nos dio una capacitación, que él estuvo en Pajonales, y él nos agrupó como, nos dio como una metodología para agrupar las fincas. Lo que pasa es que muchas veces el indicador no quiere decir, o sea, mayor productividad no quiere decir más rentabilidad. Entonces, muchas veces, produciendo menos, se gana más, muchas veces. Pero no quiere decir que usted se vaya a ir a ras. Ahorita les voy a mostrar los datos de administrativos. Esos son los pesos al destete, 179, normal, eficiente, la poco eficiente. Hay fincas que destetan con 126 kilos y otras fincas que con 220. Este dato es súper interesante. Promedio 34.000, el menor costo 20.000 y el mayor costo 75.000. Entonces, habían fincas donde el ganadero invierte mucho, donde los costos por ejemplo, ahí le metíamos la gasolina. Entonces, si el ganadero se desplazaba en un carro que consumía mucha gasolina, por ejemplo, donde compran mucho concentrado, a veces, y le dan a unas vacas que no lo pagan, pues también, ahí metíamos, por ejemplo, los gastos, ganaderos que tenían unos gastos grandísimos en sanidad, en la parte de caballos. Entonces ahí pues se le subían los costos. ¿Sí? Esos 220 kilos al destete, ¿de qué edad? Entre 7 y 9 meses. La mayoría entre 7 y 9 meses, promedio 8 meses. Bueno, este dato también es súper interesante, que es el de el costo de producción. Pudimos llegar a este dato. El promedio 5.600. 5.600. El menor costo, habían fincas que producían, el costo de producción de ellos era de 2.000 pesos, y fincas donde el costo de producción era de 16.000 pesos. Pues es una realidad. Lógicamente nosotros no colocamos aquí el nombre de la finca, ni de la persona, ni nada. Pues todo eso pues tocó manejarlo con mucha cautela, porque pues a nadie le gusta que le muestren los datos así. Esa era la distribución de los costos de esas 20 fincas. Entonces, las ganaderías eficientes en administración 0.27, la poco eficiente 18.7, mantenimiento de la propiedad más o menos igual, la mano de obra 25% el costo, 53 en la poco eficiente, maquinaria, pasturas, gastos de lato. Ahorita les voy a describir los gastos de lato que son 63%, la ganadería eficiente, la poco eficiente 9.3%, impuestos pues muy parecidos, equinos también muy parecidos, y otros animales pues no había. Yo la comparto, doña Argelia. Bueno, aquí el tema de pasturas, que pues se le invierte el 5%, no es mucho. Nosotros no invertimos en pasturas. Si el proyecto lo hubiéramos hecho, por ejemplo, en el eje cafetero, en la sabana de Bogotá, pues el costo en las pasturas, porque nosotros no fertilizamos, ¿no?
Bueno, dentro de los gastos de datos, aquí llama la atención, la ganadería eficiente en nutrición invierte el 66%, la poco eficiente el 53%. En reproducción, la eficiente invierte 16-17%, la poco eficiente no invierte nada. En sanidad, la eficiente invierte 14%, la poco eficiente 46%, tienen más problemas sanitarios, ¿cierto? Y en otros, aquí el 2%, aquí no teníamos ese dato. Aquí está el impacto del costo de la nutrición cabeza sobre la producción. Pues a medida que aumenta el gasto en nutrición, pues aumenta la producción. Y ya para terminar, un dato de la parte reproductiva. Pues el tema de los exámenes andrológicos es súper importante en los animales. O sea, el toro tiene que pagarse. Hay que llegar al dato de cuánto vale preñar una vaca con el toro. Sí, porque si me sale más caro tener el toro, pues ahí viene el tema de la inseminación artificial. Entonces hay que llegar a ese dato. Se analizaron casi 70 toros, azospérmicos había el 6%, subfértiles el 21%, rango normal 59% y superiores solamente el 12%. Este era como es una fotografía, son 70 toros, ¿no? Es una fotografía de los toros que hay en el Tolima. Y ahí analizamos desde los toros que están en pajonales, que tienen registro de ASOCEU y todo, hasta los toros comerciales. Entonces aquí llama la atención que toros subfértiles y azospérmicos el 28%. Por eso es tan importante hacer el examen andrológico. Y con relación a lo que son las hembras, que este sería un dato que nos ayudaría para ver el tema de natalidad, preñadas estaban el 35%, nosotros dentro del proyecto también teníamos un programa de nutrición de precisión, donde le llevábamos la sal al beneficiario y él durante un año tenía que darle la sal. Entonces cíclicas tenían el 12%, preñadas el 35%. Entonces, si yo sumo las cíclicas con las preñadas, más o menos ya me puede dar una idea de las vacas que reproductivamente están bien. Aquí más o menos sería el 55%, ¿cierto? Con folículo, en anestro, vea 35% acá, 30% acá. Y con patologías, el 2.66 y aquí el 0.86. Habían casi 200 vacas para sacar este dato tuvimos casi 200 vacas. Eso era lo que les traía. Muchas gracias por el tiempo y preguntas, comentarios, sugerencias, críticas, todo. Me quedó llamando la atención un dato muy cuadro de la eficiencia en las fincas eficientes. El porcentaje de administración es de 0.4. Esta. La administración, la ganadería eficiente, el porcentaje es de 0.27. A mí me da que es eso, es un porcentaje muy bajito. Sí, probablemente ahí estaba el tema. Donde hay buena administración, Sí. es eso va en relación directa, ¿no? Entonces, el porcentaje, los costos de eso pueden subir más. Sí. Yo creo que ahí jaló mucho el tema de pajonales, que ellos tienen ese dato ahí súper bajo. Sube más los gastos de administración y bajan los de nutrición, por ejemplo, ¿no? Los de pastura, los gastos legales de 63.95. Sí. Así que lo que se decía normalmente, el tema de la... Sí, gastos de datos es la parte sí, ese es el dato más relevante ahí. Nutrición, reproducción, sanidad y otros.
Dentro de nutrición estaba toda la parte, nosotros lo agrupamos aquí, nutrición, estaba toda la parte de suplementación y también la parte de pasturas. Entonces eso lo metimos ahí dentro de nutrición. Reproducción básicamente eran los costos de los protocolos, de las inseminaciones. Sí, sí, claro, y con una empresa que tiene 3.000 vientres, pues se diluye el costo bastante. Es una fotografía nomás de la ganadería del Tolima, o sea, son 20 fincas. Aquí estamos hablando que hay 23.000 fincas. Entonces, Tocaría sacar